Buenos días a todos, a todas los presentes aquí en la sala del Colegio de la Frontera Norte, al igual que a las personas que nos están viendo y escuchando en el Colegio de México, en Casa Colef, en la Universidad, en el Instituto de Investigaciones Sociales y en el Colegio de la Frontera Sur. Creo que son los que están en este momento conectados por el sistema de videoconferencias. Les pedimos disculpas por el retraso, pero nosotros estamos listos ahora para empezar, pero hay un problema de conexiones con algunas de las salas que estaban interesadas en recibir la transmisión por videoconferencia. En primer lugar, pues decirles que es gratificante que estemos iniciando esta tercera jornada del Seminario Permanente sobre Migración Internacional en el ciclo del año 2005, que como saben es una actividad patrocinada por el Colegio de la Frontera Norte, que además es sede de las sesiones del seminario, junto con el Colegio de México y en asociación con la Sociedad Mexicana de Demografía y la Organización Sin Fronteras. El seminario tiene un formato que es regular, ya quienes han participado o asistido o visto las sesiones anteriores saben que consiste en una sesión que se extiende a lo largo de la mañana. Para el horario nuestro aquí en el Pacífico empieza alrededor de las 9:30. Tiene 2 presentaciones, cada presentación dispone de 45 minutos y luego hay un periodo de 1 hora para preguntas, comentarios y réplica por parte de los expositores. El día de hoy tenemos con nosotros a Michelle Schedling para la primera presentación, que es directora adjunta de investigación en salud internacional y de inmigrantes en los Institutos Nacionales de Investigación y Desarrollo. Ella es antropóloga médica con mucha experiencia en temas de salud reproductiva y la situación del VIH-Sida entre poblaciones de América Latina y de Estados Unidos. Y actualmente está involucrada en investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud sobre los riesgos de minorías en Nueva York, aculturación y riesgo para nuevos inmigrantes hispanos y el nexo entre drogadicción y VIH en Nicaragua. Ella tiene vínculos académicos tanto con la Universidad de Columbia como con la Universidad de Texas y la Universidad de Connecticut. Y el día de hoy va a presentar el trabajo Nuevas Comunidades de Inmigrantes Hispanos y el riesgo del VIH en su segunda fase. No voy a tomar más tiempo, le voy a dar la palabra a Michelle. Ella nos había dicho en un primer momento que iba a hacer su presentación en inglés, y por eso nosotros advertimos en las invitaciones que iba a ser parcialmente en inglés porque el PowerPoint está en español. Pero bueno, ya veremos cómo sale y si hay problemas, ya yo le dije que la ayudamos con el idioma. Buenos días, muchas gracias, doctor Castillo, colegas aquí, colegas en la capital y en San Cristóbal. Quisiera agradecer esta oportunidad de dirigirme a una audiencia tan prestigiosa y de antemano disculpar los errores que voy a cometer en el manejo de su idioma. También quisiera agradecer el Instituto Nacional de Salud, específicamente National Institute of Child Health and Human Development, por los fondos de este estudio. Los objetivos del estudio fueron a describir la influencia de esquemas culturales dinámicos sobre conductas sexuales y de consumo de drogas relacionadas con el riesgo de contraer el VIH y comparar dichos comportamientos por sexo y nacionalidad, y explorar cómo la adaptación y la interacción de la cultura con el medio ambiente pueden influenciar conductas de protección y riesgo en zonas urbanas, suburbanas y semirurales del área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Quisiera notar aquí también
que en vez de acercamientos tradicionales en la conceptualización de cultura, tanto en la antropología como en otras disciplinas, nos interesaba entender variaciones en patrones de interacción, formación de identidad a nivel individual y colectivo, de una manera que nos permita hablar de la heterogeneidad de los hispanos en Nueva York. Próximo, por favor. También describir patrones de movilidad en estas poblaciones y evaluar la percepción de necesidad, actitudes y acceso a servicios de prevención de VIH en estas poblaciones. Próximo, por favor. Unos datos de introducción son que 35 millones de hispanos fueron reportados en el censo 2000 de Estados Unidos. Los hispanos ocupan el segundo lugar en crecimiento poblacional entre grupos minoritarios en Estados Unidos, con un aumento de 40% entre 1990 y 1999. Próximo, por favor. El estado de Nueva York ocupa el segundo lugar en población de personas nacidas en el extranjero de Estados Unidos, 3.6 millones. Nueva York y áreas circundantes, los condados de Putnam, Rockland, Suffolk y Westchester, forman el 91% del incremento total en personas nacidas en América Central y el Caribe entre 1990 y marzo del 2000. Es importante subrayar que las áreas mencionadas, aun siendo parte del área metropolitana de Nueva York, están compuestas por zonas mayormente suburbanas y semirurales. Es por esta tendencia de los inmigrantes recientes a establecerse en estas zonas que hemos decidido concentrarnos en ellas. Aparte de estos muy recientes cambios demográficos, estas son localidades que por primera vez están negociando la diversificación demográfica de sus residentes en un contexto de, en algunos casos, falta de infraestructuras. Próximo, por favor. La incidencia del VIH entre personas hispanas en los Estados Unidos es casi 4 veces la de los de Estados Unidos de raza blanca. Estudios recientes muestran que entre inmigrantes diagnosticados con VIH en los Estados Unidos, la mayoría fueron infectados después de haber llegado. Y la población hispana constituye el 25% de la población total de Nueva York, pero el 31% de casos de adultos con SIDA. Y algunas localidades en Estados Unidos, Los Ángeles por ejemplo, el nivel de contagio entre hispanos va en aumento. Pero la realidad es que no existen mecanismos epidemiológicos adecuados para medir la epidemia entre inmigrantes documentados y no documentados. Próximo, por favor. Siempre tenemos que justificar la investigación para obtener los datos, es una parte muy importante. La justificación del estudio fue basado en la premisa que la fase inicial del proceso de aculturación presenta factores de riesgo y de protección que no han sido adecuadamente tratados por los especialistas en el campo. También comenzar a vivir en un ambiente donde el VIH tiene alta prevalencia y donde las personas se enfrentan nuevos factores de riesgo para el VIH incrementan la vulnerabilidad de los inmigrantes hispanos. Y el riesgo de VIH no depende directamente del grado de aculturación. En muchos de los estudios existentes que tratan el tema de aculturación en relación a salud en general, o VIH-Sida en particular, las muestras tienden a estar compuestas de personas con 10 años o menos viviendo en Estados Unidos. Es la diferencia con este estudio porque estamos enfocando en la primera etapa
de residencia. A nosotros nos interesaba mucho entender ese periodo inicial de adaptación, los primeros 3 años o menos, y los factores de riesgo, vulnerabilidades y protección que los puedan distinguir de lo que ocurre una vez las personas logran superar el shock inicial de un nuevo entorno. Se ha argumentado en la literatura que la aculturación puede tener una relación negativa con las condiciones de salud, particularmente en el área de salud reproductiva. Algunos investigadores han argumentado que, por ejemplo, los niveles de mortalidad infantil entre mujeres inmigrantes embarazadas son mucho más bajos que los de mujeres nacidas en Estados Unidos. En el caso de VIH-Sida, nos interesa explorar la relación entre aculturación inicial y vulnerabilidad. Próximo, por favor. También se justifica el estudio por la falta de datos sobre migración, inmigración y VIH-Sida, conductas de riesgo en poblaciones móviles y de inmigrantes, y suficiente información detallada y específica sobre factores que inciden en el riesgo para VIH en poblaciones inmigrantes como falta de información, barreras socioculturales y falta de acceso a servicios de salud. Próximo, por favor. Nuestro modelo teórico es un modelo dinámico de cultura, diversidad cultural y cambio cultural. Incluye conductas y conocimientos en evolución, estrategias de aculturación y variaciones en conocimientos, actitudes y experiencias reflejadas en las opciones que los inmigrantes tienen ante sus culturas y medioambientes nuevos. Eso incluye integración, asimilación, separación y marginalización. Próximo, por favor. La muestra incluyó adultos de 18 años para arriba, residentes de condados de Westchester, Putnam y Rockland, la parte norte de Suffolk County, Alto Manhattan, incluyendo Harlem y Washington Heights, de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y la República Dominicana, con menos de 3 años en Estados Unidos. Próxima, por favor. Aquí tienen ustedes un mapa de las zonas de la investigación. Putnam County, el más arriba y el más rural, Westchester, Rockland a la izquierda, y se ve la isla de Manhattan y la parte norte de la isla, Alto Manhattan, mayormente con población dominicana. Próximo. La muestra de 286 personas incluye 52% hombres y 48% mujeres, con edad promedio de 32 años. El grupo de 18 a 30 años, 50% de la muestra, y de 31 a 45, 40% de la muestra. Nivel de educación: de analfabeto a primaria, 47% de la muestra. Secundaria, incluyendo graduados, 30. Universidad o educación superior, 14. Y no reportado, 9%. Estado civil, estado de unión, total casados o con pareja, más de la mitad de la muestra. Mujeres casadas o con pareja, 64%, y hombres casados o con pareja, 41%. Un dato interesante en cuanto a niveles de educación es que hemos notado que, por lo menos en términos de nuestra muestra, las personas que viven más cerca de áreas urbanas en Nueva York tienen niveles de educación más altos. Y hay una proporción mucho más alta de mujeres inmigrantes quienes reportaron estar casadas
o con pareja que los hombres, un fenómeno bien conocido. Próximo, por favor. En la muestra de mujeres 138 hemos encontrado la misma promedio de edad, 32, embarazada alguna vez en la vida, 74%, con un total de embarazos en esta muestra de 303, total de hijos vivos 252 y número de embarazos en la vida promedio 2.3. Inicialmente pensamos que la discrepancia entre número de embarazos y número de hijos vivos sería mucho más marcada entre mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas, pero al sacar las dominicanas de esta muestra no cambió los números de manera significativa. Y aunque no tenemos datos específicos sobre las razones de pérdida de embarazos o niños en todas las mujeres que respondieron, no creemos que la diferencia se presente por abortos provocados. Próximo, por favor. La metodología incluyó un acercamiento y métodos cualitativos, un muestreo por cadenas de identificación, snowball sampling, 23 grupos de enfoque con miembros de las poblaciones estudiadas, organizados por nacionalidad, sexo y área de residencia, 2 grupos de enfoque con profesionales y activistas en servicios sociales, 40 informantes claves, expertas en algún componente de nuestro estudio y con la población, 96 entrevistas individuales con inmigrantes y observación etnográfica en las comunidades, restaurantes, bares, transporte público, iglesias, etc. Los diferentes métodos de grupos de enfoque, entrevista individual y observación etnográfica, de recolección y los diferentes fuentes de información permitieron lo que llamamos la triangulación de información, un mecanismo muy útil en la investigación cualitativa para asegurar la validez de los datos. Próximo, por favor. El proceso de reclutamiento involucró cadenas de contacto, snowball sampling, creando interés en la comunidad y con líderes comunitarios antes que nada, la utilización de procedimientos para obtener consentimiento informado, tanto oficial como informal, y obtener y explicar el certificado federal de confidencialidad a los líderes comunitarios y en cierta forma a los respondientes. El factor miedo impera en muchas de estas comunidades, especialmente en aquellas conformadas por personas recién llegadas. Es por eso que fue crítico para nosotros acercarnos a estos grupos y cultivar colaboraciones con individuos u organizaciones que tuviesen contacto con estos grupos. Y más que contacto, la confianza con estos grupos. Próximo. Entre los resultados, aquí incluimos información sobre patrones migratorios y de movilidad, la salud, roles de género y posibles cambios en roles de género, alcohol y otras drogas, y factores de riesgo para contraer el VIH. Próximo. Con relación a patrones migratorios y de movilidad, hemos encontrado migración por estaciones, ciclos de retorno de 2 hasta 3 años, migración en cadenas de familiares o personas cercanas a la familia, y el uso del puente aéreo por los dominicanos. Puente aéreo son vuelos frecuentes entre Santo Domingo y Nueva York. Y la cola no es tan grande como aquí. Hemos notado también la residencia y trabajo antes de llegar a Nueva York. Es que mucha gente no llega de su país directamente a Nueva York, incluyendo a Texas,
Arizona, California, Carolina del Norte, Chicago y Connecticut. Próximo, por favor. Bien. Aquí quisiéramos notar nuestro encuentro con la problemática del término comunidad. Esto incluye definiciones contradictorias y confusas por décadas en varias disciplinas. La necesidad de identificar procesos mediante los cuales las comunidades se reconocen a sí mismas y la necesidad de un tipo de consenso sobre la definición de comunidad para planificación e implementación de políticas basadas en investigaciones con legitimidad científica. También nos interesa mucho explorar los términos latino e hispano, porque no concuerdan con ninguna definición funcional de comunidad, y porque el uso de estos términos beneficia a segmentos poblacionales visibles y omite sectores para quienes la visibilidad representa un riesgo. Próximo. Nuestros resultados describen lo que llamamos comunidades fragmentadas. Lo usamos como un concepto describiendo comunidades de inmigrantes recientes en las cuales estructuras sociales preexistentes se trasplantan a las zonas receptoras en Estados Unidos de una manera fragmentada. Es una de varias formas de colectividad existentes entre los inmigrantes recientes en Estados Unidos, un tipo de comunidad híbrida, lo cual presentan obstáculos y oportunidades específicas en cuanto a la prevención de VIH. Próximo. Se caracteriza estas comunidades fragmentadas por la falta de elementos que fomenten la percepción de cohesión social entre individuos, como familias separadas por distancia geográfica, falta de instituciones comunales y falta de recursos de medicina tradicional, etc. Y por falta de recursos necesarios para la reproducción de estructuras comunales y sociales en el nuevo ambiente. Próximo. Aquí tenemos una cita por un hombre salvadoreño en el North Fork de Long Island. Hablando de comunidad, nos dijo: es que aquí no estamos organizados por comunidades. Uno dice comunidad hispana, pero cada quien jala por su lado, pero no hay comunidad organizada. Organización se ve a veces en las iglesias, que ahí está organizado unos que dicen, vamos a hacer tal cosa para la comunidad, pero comunidades organizadas no hay. Ahora hablamos un poco de salud. Durante las entrevistas, muchos participantes reportaron condiciones de salud que requerían atención médica inmediata. Y eso se me acuerda de una mujer de la Alta Mixteca que con un intérprete me dijo que le han dicho que tiene un feto no viable, y ella no entendía no viable, por supuesto, y sugirieron un aborto, pero no le dieron más información, simplemente le dijeron un feto no viable y ya. Entonces la mujer andaba muy preocupada porque han perdido antes un niño llegando a Estados Unidos y no sabía qué hacer, ni tenía información ni nada. Parte fue la falta de inglés, parte fue la falta de español y otra parte fue la negligencia del hospital. Aun cuando hay servicios disponibles, no son utilizados. Las entrevistas señalaron que las razones
para no utilizar los servicios. Son miedo de la migra, sobre todo, falta de dinero, falta de transporte, falta de quien se ocupe de los hijos, falta de comprensión o información sobre lo que hay disponible, no saber a dónde ir, lenguaje y la falta de permiso para salir del trabajo fue muy importante. Próximo, por favor. Los profesionales de salud nos informó que están encontrando en estas comunidades muchas condiciones de salud preexistentes, incluyendo desnutrición, anemia, diabetes, asma, toxoplasmosis, ETS, incluyendo mayormente sífilis y gonorrea, infecciones parasíticas, decaimiento dental, abuso de drogas, hipertensión, problemas cardiovasculares y en los dominicanos alto colesterol, malaria, depresión, tuberculosis, alcoholismo y PTSD. Estrés también hemos encontrado en mujeres que mencionaron su estrés inicialmente y pensamos inicialmente que este estrés fue relacionado con su migración a Nueva York. Pero muchos investigadores en la frontera me han dicho que sus estudios en la frontera con estas comunidades muestran que estas mujeres tienen mucho estrés antes de emigrar. Entonces sería un fenómeno muy interesante, una condición de salud que requiere mucha investigación. Próximo, por favor. Un componente de nuestro análisis cualitativo fue en cierto sentido, cosecha de información relacionado al cambio de roles de género. Encontramos que hay diferencias en grados de cambios de conductas relacionadas con roles de género. Entre ellos hemos visto que los hombres en Nueva York hacen oficios que ellos consideran de mujeres, pero eso no quiere decir que ellos asuman roles que ellos asocian tradicionalmente con el trabajo de las mujeres. Eso quiere decir que hay cambios de conducta que pueden ser producto de las circunstancias y no necesariamente significa cambio normativo. Lo que muchos de ustedes han identificado es poder generar ingresos y trabajar fuera de casa aparentan ser factores importantes para que las mujeres alcanzan una posición desde la cual pueden renegociar las dinámicas de poder y los roles de género. Y cuando los hombres continúan siendo los proveedores a nivel económico, cambios en términos de roles de género pueden resultar limitados. Un hombre mixteco nos explicó lo siguiente: allá la señora de él no es porque uno le esté diciendo allá a cada rato que tienen que hacerlo, sino que ellas ya saben que es el costumbre y ellos no le van a decir, lo esposo, que tú vas a cocinar hoy o que tú vas a lavar hoy. Ellos lo hacen y es la costumbre. Aquí podemos obtener pocos datos en relación a comunidades indígenas mexicanas como los mixtecos, pero sabemos que muchos residen en las partes semirurales de Long Island. También sabemos que muchos de los hombres trabajan en fincas en el campo y que en el caso de las mujeres algunas continúan estando restrictas al espacio doméstico y no trabajan fuera. Y más que trabajar fuera, no tienen permiso de salir de la casa, solo los sábados cuando tienen el día libre o domingo para ir a Walmart con el esposo. Y además de eso nunca salen de la casa. El otro lado de la moneda fue una guatemalteca que nos dijo lo siguiente. Él me decía, yo ya tengo hambre o tráyame un refresco. Se lo tenía que llevar hasta donde estaba él en la sala. En cambio, ahora no. A él le digo, mira, yo quiero iced tea, ¿pero me puedes? Sí, ya te lo preparo. Y él se lo propone.
y él se propone hacerlo. Próximo. Bien. Con relación a la interacción social y conductas de riesgo, hemos encontrado limitados espacios para socialización y una conexión fuerte entre los espacios y contextos disponibles para socializar y el abuso de alcohol y sustancias. Que los hombres tienen más oportunidades para socializar y consumir alcohol, y que el consumo de alcohol es más por mujeres provenientes de zonas urbanas. Con respecto al punto B, en el caso de los hombres, además de las casas, los espacios disponibles son casi exclusivamente bares y restaurantes donde alcohol está disponible. Espacios en aire libre también están disponibles, aunque solamente en verano. Próximo, por favor. El consumo de alcohol y no otras drogas salió especialmente importante con relación a conductas de riesgo y con percepciones diferentes entre los diferentes grupos. La percepción de los dominicanos fue típico. Un dominicano nos dijo: adiós, mira, vamos a poner yo soy dominicano, y me fajo a beber con un mexicano. El mexicano bebe para explotarse, tú sabes, para salir, el máximo. Yo he bebido con ellos, y ellos beben, ya tú sabes. Ponen ahí un tro de caja de cervezas y se matan bebiendo. No, nosotros no somos así. Uno de los retos de trabajar con esta diversidad de grupos es que cada grupo tiende a tener sus visiones estereotipadas de otros grupos. En este caso, la proyección en los mexicanos de cierto tipo de alcoholismo ignora los niveles de uso y abuso de alcohol entre los dominicanos. Un participante dominicano nos dio una visión muy distinta en una entrevista individual, cuando sugirió que la diferencia entre dominicanos y mexicanos en torno a la bebida radica en que el estar alcoholizado en contextos sociales es normativo entre los dominicanos. Por eso, según este otro señor, es que los dominicanos no se comportan de la misma manera cuando están ebrios. Aunque es necesario ver ambas perspectivas con ojo escéptico, ambas señalan aspectos de alcohol relacionados a patrones culturales distintos. Próximo. Encontramos también diferencias en consumo de drogas relacionados al grado de experiencia o conocimiento sobre drogas antes de inmigrar, inmigrantes jóvenes con más alto riesgo de iniciar uso en donde residen, diferencias en normas respecto al consumo de alcohol, como lo que ya mencioné, y para hombres dominicanos, aumento en consumo de alcohol durante visitas a su país después de haber inmigrado. Sobre todo con el puente aéreo es muy significativo, porque van y vienen. Próximo, por favor. Hablando de una oportunidad de comprar drogas, un hombre salvadoreño nos dijo lo siguiente: cuando yo llegaba donde estaba un pollo chino, ahí a comprar comida, y a las 11 de la noche decían los vendedores, ya se acercaban y me decían si quería, y me decían 25. Yo decía, $25 por eso, no. Decía, es como 5 almuerzos que me puedo comer. Se ve un factor importante en el cálculo que esta persona hace, se refiere al costo en comparación con otras prioridades de su vida, la sobrevivencia contra el placer y el olvido. Próximo. Diferencias en conductas de riesgo para contraer VIH. Eso incluye uso generalizado de trabajadoras sexuales entre hombres inmigrantes, uso de trabajadoras sexuales entre dominicanos, aunque el patrón parece ser más individualizado,
trabajadoras sexuales contratadas por grupos de hombres que comparten alojamiento o sitios de trabajo, por ejemplo en el campo. Y los dueños de las fincas permiten la llegada de vans de trabajadoras los viernes, los días de pago. Próximo. Diferencias en conductas de riesgo para contraer el VIH. Eso incluye trabajadoras sexuales con frecuencia son las que traen los condones y exigen su uso. El uso de condones no es continuo en relaciones casuales y poco practicado en relaciones sentimentales a largo plazo. Un hombre nos dijo, después de la segunda o tercera vez tener relaciones, dice, ya es mi mujer. Y los hombres mexicanos informaron a los entrevistadores que no se asocia el condón con, entre comillas, el amor puro, como con la pareja. También hemos encontrado que hay más oportunidades de socialización para personas dominicanas y encuentros sexuales casuales con parejas conocidas en bares o discotecas son más frecuentes entre dominicanos. Para mencionar aquí una cosa más que no incluimos hoy, fue muy difícil obtener datos sobre sexo entre hombres. Los profesionales nos dijeron que el sexo entre hombres viviendo juntos es muy común, pero ni las mujeres ni los hombres quisieron mencionar eso durante la entrevista. Muy bien. Recomendaciones, unos entre muchos. Informar los proveedores de servicios sobre la diversidad de las poblaciones de inmigrantes en las áreas donde trabajan. Eso es muy importante porque los profesionales nos dijeron que todo el mundo espera que porque hablan español saben todo de todas las comunidades inmigrantes, y eso incluye profesionales puertorriqueños y profesionales dominicanos y profesionales mexicanos que no tienen la menor idea de las nuevas comunidades inmigrantes y se sienten muy frustradas y siempre nos han dicho que necesitan más información. Lograr consenso en cuanto a definiciones de comunidad que permitan la comprensión del proceso de aculturación, especialmente en sus etapas iniciales. Y sugerimos eso porque hay mucha información sobre aculturación a largo plazo, pero hay muy pocos estudios de la primera etapa y el significado de estos primeros años en términos de protección y riesgo. Desarrollar programas de prevención y educación destinados a la mayor comprensión de los retos que tienen los nuevos inmigrantes. Próximo, por favor. Abogar por que se dediquen más recursos a servicios para los nuevos inmigrantes a nivel local. Crear infraestructuras y actividades para alcanzar y responder a las necesidades de estas comunidades, y eso requiere que diagnosticamos las necesidades. Educar a los políticos y a los líderes comunitarios sobre estas nuevas comunidades para combatir el miedo y los prejuicios. Y finalmente, apoyar organizaciones de base comunitario que ya tienen la confianza y el acceso a estas comunidades. Muchas gracias. Gracias, Michelle, sobre todo por el tiempo. Nos ayudaste a recuperar un poco del retraso al inicio de la presentación. Yo creo que el conocimiento de esta nueva fase de la investigación que ha desarrollado Michelle con su equipo es importante en términos de, bueno, tiene muchas vertientes de importancia, pero a mí me llama la atención sobre todo esta discusión de cómo poder llegar a recomendaciones de carácter práctico, de aplicación,
a partir de un recorrido que toma en consideración lo que aparece como una dimensión importante en estas poblaciones, como es el caso de la diversidad cultural, como un factor que se vincula a los factores de riesgo y vulnerabilidad cuando se trata de establecer la situación de una situación de salud muy particular. Y en ese sentido resulta de particular importancia la discusión que tiene que ver con los procesos de integración, asimilación, lo que le llamamos separación y marginalización en el proceso de establecimiento de estas comunidades, con características como las que vimos en la descripción de la población muestra. Por otra parte, me parece también de particular relevancia la discusión que se da de entrada sobre las dificultades que tiene el concepto de comunidad como una referencia específica para el estudio, sobre todo porque las lecturas y las percepciones desde la sociedad receptora pues tiende a esto que decía ella al final, una suerte de homogeneización de las poblaciones, lo cual constituye o una percepción equivocada o un mito en la medida en que hay enormes diferencias como las que planteó en la última parte de la exposición. Y luego también parece importante por lo menos desde mi lectura, este señalamiento de las diferencias que hay entre cambios de conducta que pueden ser vistos como circunstanciales, temporales, transitorios, de lo que podrían ser realmente cambios normativos. Y aquí yo creo que se plantea una pregunta fundamental, que es hasta qué punto hay cambios profundos o estructurales dentro de las personas, sean hombres, sean mujeres, o en el contexto de las relaciones de género, y hasta qué punto se constituyen en situaciones más bien de adaptación a un contexto en el que hay predominan cierto tipo de valores, y esos hay que adecuarlos a las circunstancias, pero en el fondo no hay un cambio fundamental. Me permití hacer esos señalamientos porque fueron los temas que a mí me llamaron la atención, pero por supuesto que hay muchos más de los que la presentación podría subrayar o podría captar la atención de todos los que estamos en la sesión, tanto aquí en la sala como en las otras salas. Y entonces ahora pasaríamos a la etapa de las preguntas y los comentarios de parte de los asistentes en cada lugar. Entonces vamos a empezar con las preguntas aquí en la sala, por favor. Maru. Bueno, en primer lugar felicitarla por el excelente trabajo y el excelente español. No sé por qué lo quería hacer en inglés. Y segundo, yo quisiera, si se pudiera extender un poquito más en dos cuestiones. La primera sería esto que señalaba Manuel Ángel acerca del cambio de conducta, que puede ser producto de las circunstancias y no un cambio normativo. Si pudiera darnos incluso ejemplos, contextos, diferencias entre los grupos de acuerdo a sus nacionalidades. Y el segundo asunto que me gustaría, sobre todo, además de conocer su opinión, saber los retos que enfrentan cuando hacen las recomendaciones, entre ellas abogar porque se dediquen más recursos a nivel local en los servicios de salud para inmigrantes. ¿Qué retos enfrentan ustedes cuando hay todo este ambiente xenofóbico, en donde se culpa constantemente a los inmigrantes del uso de recursos que se supone no son para ellos? Y segundo, en este ambiente que se les culpa de todo tipo de males, puede ser que hasta de transmitir ellos el VIH o el SIDA, no lo sé, pero como trabajadores de la salud, ¿qué retos se pueden enfrentar frente a una recomendación como esta? ¿Cómo convencer que se destinen recursos para una población inmigrante? Esas serían mis dos cuestiones. Con relación a la circunstancial, eso es muy interesante porque
tenemos muchos ejemplos de cambios que a veces duran y a veces no duran, y si son normativos o no, eso tenemos que ver con el tiempo. Un ejemplo sería cuando muchos hombres viven juntos con las esposas en sus países, 10, 15 hombres compartiendo una casa chiquita, y tienen que compartir entre ellos lavado de ropa, compra de comida, cocina. Son cosas que normalmente no hacen en sus países y en sus casas, y tienen que asumir un rol de mujer porque están haciendo las tareas domésticas de mujeres, pero no lo ven como asumiendo rol de mujer, lo ven como haciendo las cosas necesarias para sobrevivir hasta que llegan las mujeres. Unas mujeres nos han dicho que regresando a sus países tienen más paciencia con ellas, tienen más cortesía, más y ayudan más después de tener la experiencia de tener que hacer estos roles. Y otros nos han dicho que no, regresando a sus países o con la llegada de ellas, automáticamente ellas tienen que asumir su rol tradicional. No hay suficiente información de los diferentes grupos para comparar. Todavía no sabemos si es algo cultural o si es una cosa de tiempo o es una cosa particular o de la situación particular, pero sí es interesante investigar cómo están haciendo estos roles de mujeres sin aceptar que son roles de mujeres, son necesidades. Y después de tener la experiencia de hacer cosas así, sí están cambiando en su trato de mujeres, en su conceptualización del rol de la mujer. Sí hay algo duradera de su experiencia doméstica en Nueva York. Otro ejemplo sería, por supuesto, el contacto con el consumo de drogas y alcohol con otras poblaciones. Sabemos perfectamente bien que muchos hombres que están migrando de las áreas rurales de México, Guatemala, Salvador, no tienen mucha experiencia con la droga. Con el narcotráfico sí tienen experiencia, pero con el consumo de droga no. Y de repente están trabajando en el campo con gente del Caribe, con gente que han estado mucho tiempo en Nueva York, y empiezan a compartir marihuana, cocaína, para poder trabajar más sin cansancio y para durar más en el trabajo. Yo he visto personalmente enfrente de la casa de mi hija un supervisor a las 6 de la mañana ofreciendo marihuana a sus trabajadores para empezar el día, y los trabajadores fueron de México y de Guatemala. Si perciben lo normativo de esto, puede ser que es más probable que van a empezar a aceptar, y con la disponibilidad de dinero los viernes hay más posibilidad de comprar. Lo reverso es como el ejemplo del salvadoreño que le dio cuenta de lo que tiene que hacer con su dinero, que es una comida, y se resiste. Pero el cambio normativo con tiempo, con relación a la aceptabilidad del consumo de droga entre sus compatriotas del trabajo, es otro ejemplo de posible cambio en normas. Entonces hay cosas de género en el ambiente doméstico, y también hay cosas directamente relacionadas con riesgo de VIH y otras enfermedades, y drogadicción, por supuesto. Con relación a su pregunta sobre recursos al nivel local, no soy experta en estas cosas porque cada condado tiene su política, tiene sus líderes, tiene su experiencia con inmigración diferente. Aunque es un estado, tiene muchas experiencias diferentes y diferentes poblaciones. Pero lo que hemos visto es que los profesionales de salud y servicios sociales reconocen
que necesitan más adiestramiento, no solamente recursos en términos de medicamentos y personal, pero necesitan más folletos, necesitan más videos, necesitan más recursos para educar a sus poblaciones, y además de ellos mismos necesitan información, necesitan adiestramiento. Nuestro gobierno habla mucho de cultural competence, que es un término que me molesta mucho, pero no es una cosa de competencia con diferentes culturas y conocimiento de patrones culturales, es mucho más, porque sin los recursos y sin el adiestramiento y sin la información, no es una cosa automática de tener un poco de información y entender. Por ejemplo, la gente indígena de México, la gente de Puerto Rico necesita mucha información para interaccionar. Un ejemplo es los mexicanos y sobre todo la gente indígena me han dicho de la falta de cortesía de los profesionales de salud. Y los profesionales de salud de Puerto Rico y la República Dominicana me han dicho, estos mexicanos no se miran en los ojos. Es muy difícil hablar con esa gente porque no se miran y es una falta de respeto, ¿no? No entienden en lo menor los patrones culturales. Y los mexicanos recién llegados no entienden la falta de la cortesía tradicional de América Central, y los mexicanos y los guatemaltecos y hondureños lo toman como falta de cortesía, y es un patrón cultural, es muy brusco, es muy diferente. Entonces eso va cambiando. Los gobiernos locales comportan en formas muy diferentes en Westchester, Putnam y Rockland, donde hay poca infraestructura y una nueva migración. Hay muchos problemas políticos y mucha confrontación de la población con las colas de hombres esperando trabajo en las mañanas. Tiene mucho miedo, por todo los estereotipos del hombre solo en otro país, y no hay recursos para educar a la comunidad, para ayudar a estos hombres a buscar trabajo, y la política de inmigración también tiene diferentes aspectos en los diferentes condados. Entonces no hay una política que nos guía y no hay recursos generales que podemos distribuir en los diferentes condados. Es local, la decisión es local. Bueno, yo quería felicitarte porque el trabajo me parece muy interesante y además de importante. Yo tengo dos preguntas, una de orden metodológico. Tú hablaste de que se aplicaron grupos de enfoque, entrevistas individuales y observación participante. Yo quisiera saber cuál fue la guía, digamos, o cómo construyeron los indicadores para la observación participante, eso a nivel de metodológico. Y en términos de resultados también me gustaría saber, en esta relación entre comunidad fragmentada, aculturación y vulnerabilidad de riesgo de SIDA, ¿cómo se vincula en los resultados ya, o sea, con este lente, cómo vieron los resultados en los distintos sectores de población que estudiaron de acuerdo con nacionalidad, sexo y grupos de edad? Repito lo último. ¿En la diseminación? Sí, o sea, ya digamos, en los resultados, ¿cómo se vincula este concepto o digamos esta visión de comunidad fragmentada con el proceso de aculturación que se da y la vulnerabilidad en los distintos grupos nacionales y en los diferentes grupos de hombres y mujeres? ¿Sí? Bueno, lo más fácil primero. Hemos elaborado diferentes guías
para los diferentes métodos. Por supuesto, la entrevista individual no es un cuestionario, es un guía y varía mucho dependiendo el nivel de educación, país, experiencia en Estados Unidos, pero hay un guía en general para cubrir ciertos temas relacionados con el objetivo del estudio. Tenemos copias, si le interesa. El guía de observación se desarrolla en el campo con la idea de captar las interacciones básicas de la gente, por ejemplo, con profesionales de salud, o en una misa, o las interacciones en un restaurante, una barra, en el camión de transporte. Mi director de proyecto pasó mucho tiempo en el tren entre la ciudad de Nueva York y la parte norte de Long Island. Es un viaje de 2 horas y media. Y también en Long Island, como él no maneja, que fue algo muy importante en el estudio, porque tuvo que quedar mucho tiempo en el autobús. Y toda la gente viaja en el autobús, por supuesto, porque no tienen licencia de manejar. Entonces, él tuvo tiempo de relacionar en el autobús con mucha gente, platicando con los hombres de sus viajes, de sus trabajos y todo, observando cómo se relacionan en el viaje, y con el tiempo de entrevistarle informalmente, que es parte de la observación participante. Los diferentes venues nos dieron oportunidad de observar en general el espacio y la presencia de diferentes grupos, la interacción de diferentes grupos entre ellos y comportamientos entre grupos específicos. Y tenemos un guía que nos ayuda en el campo, pero por supuesto no es algo definitivo, ¿no? Eso siempre está cambiando y dependiendo en la situación. En Navidad y en las misas en Long Island, sobre todo, cuando asisten más de 500 personas de estos países, tuvimos mucha oportunidad de observar familias, que eso fue muy importante en nuestro aprendizaje. Pero sí podemos compartir los guías con ustedes con mucho gusto. Con relación a entender el impacto de la comunidad fragmentada, estamos en proceso de entender, analizando nuestros datos y los diferentes lugares, cuáles son las diferencias, describiendo esa nueva comunidad en sus diferentes aspectos, en los diferentes lugares donde fuimos a entrevistar. Y son muy diferentes. Hay una comunidad, por ejemplo, donde toda la gente van porque hay barras. Entonces, en los días libres y en las noches, hay una comunidad en particular donde van para socializarse, y donde hay trabajadoras sexuales, y donde hay música, y donde las mujeres solas se sienten a gusto y que pueden ir con un grupo de ellas para bailar y para platicar. Ellas no son trabajadoras sexuales, pero son mujeres que quieren bailar y que quieren conocer, que quieren tener una vida fuera de la fábrica o una vida fuera de su rutina doméstica. Pero como que las comunidades son muy diferentes y las poblaciones son muy diferentes, vamos a tener la oportunidad de evaluar y estudiar las diferencias. Nuestra muestra es muy pequeña y es una muestra cualitativa y no vamos a poder generalizar, pero nos dará la oportunidad de empezar a ver este proceso y las diferencias en comunidades, entre comillas, que están formando. Entonces todavía no tenemos conclusiones definitivas, y aun con conclusiones no vamos a poder generalizar. Es nada más una oportunidad para estudiar y aprender este proceso de la formación de diferentes tipos de comunidad en un estado. Entonces todavía no tengo respuestas definitivas, pero eso va
va en proceso ahora en nuestro análisis. Estamos terminando ahora la recolección de datos, lo hemos terminado la semana pasada, entonces ya nos queda mucho que hacer en el análisis. Muchas gracias. Les pido que por favor si recuerden de presentarse. Después de la intervención de Pedro Álvarez vamos a empezar la ronda también de participaciones en las otras salas, porque ya se restableció el audio. Gracias, Pedro Álvarez de Cáritas, de la Ciudad de México. Bien, a mí me parece muy interesante, Michelle, la presentación, máxime que tuve la oportunidad de estar en el estudio previo, en tu presentación aquí también, y me parece que hay datos muy interesantes, y tengo algunos comentarios. Me parece que el estudiar el periodo de aculturación de inicio marca una línea de investigación muy importante, porque si el periodo de contagio sucede en ese momento, parece que hay muchos factores de diferentes órdenes, de diferentes disciplinas que confluyen a que sucede el contagio ahí. Entonces, comparado con los estudios de VIH-Sida que hay sobre poblaciones que tienen 10 años de residencia, 10 años de migración, el poner al descubierto factores de riesgo en el inicio, en el arribo de la migración, parece que es poner la atención sobre un factor importante a investigar, ¿sí? Por otro lado, me parece también que se da en el blanco al acertar el periodo de aculturación inicial contra vulnerabilidad, es decir, esa ecuación se vuelve epidemiológicamente muy muy importante. Algunas otras peculiaridades también es el hecho de que el uso de los términos ideológicos, cómo políticamente se pueden beneficiar a ciertas poblaciones visibles con afán de sobresalir políticamente y eclipsar el problema epidemiológico en otras poblaciones, y esto tiene que ver directamente con los prejuicios raciales, prejuicios xenofóbicos, prejuicios religiosos, de ver que ciertas poblaciones minoritarias están 4 veces más contagiadas que las poblaciones, pero también que estas poblaciones minoritarias están causando una epidemia en las poblaciones estadounidenses, y eso no se quiere ver, es decir, los estadounidenses también están siendo contagiados por la selección de estas poblaciones minoritarias. A mí me parece también que lo no hablado es muy significativo, ¿no? Cómo los hombres y las mujeres no hablan del cambio de rol sexual. Es decir, no nada más hay cambio de rol genérico, también hay cambio de rol sexual, y esto es añadir un efecto más al problema epidemiológico. Sí cambian de rol sexual, pero no lo dicen, y habría que crear algún instrumento que nos permita saber más sobre este cambio de rol, ¿no? El otro punto que me parece también importante es el lugar que juega la fantasía en las relaciones entre poblaciones minoritarias. Yo tengo el dato de que en Nueva York no es un mexicano, son varios mexicanos que tienen sus camionetas, sus vans, y que las llevan con trabajadoras sexuales mexicanas y las van distribuyendo los viernes, que es el día que tienen dinero, de casa en casa, y la fantasía es para los mexicanos que estas mexicanas no están enfermas, son más sanas y se contagian igualmente, ¿sí? Y lo importante es el uso también de la fantasía en términos de yo no uso condón porque yo no tengo o a mí no me va a dar, y eso también pone en evidencia la correlación negativa que es importante mencionarla. No es cierto que a mayor grado de escolaridad, menor grado de vulnerabilidad. En las universidades en México, en algunas investigaciones, yo concretamente por ahí tuve que ver con alguna, los estudiantes universitarios
se contagian por la fantasía de a mí no me va a dar, yo no tengo, yo me relaciono con pura gente sana y yo no soy promiscuo. Entonces, ¿a quién le da VIH-Sida? Al que cree que no le va a dar. Entonces ahí hay un paradigma interesante para trabajar esta parte de la investigación. Y te felicito por el grado de penetración que has tenido en las poblaciones y los datos que sirven para hacer programas de prevención. Creo que se vuelve muy interesante esa preocupación por la gente de habla hispana. Gracias. Gracias, Pedro. Antes de empezar a dar la palabra en las salas remotas, olvidé pedirles que por favor apagaran sus teléfonos celulares o los pusieran en modo de vibrar, y que también, pues, si necesitan hacer o contestar llamadas, pues que lo hagan fuera de la sala. Entonces empezaríamos con el Colegio de México. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Siempre si se pueden presentar, por favor. Mi nombre es Cecilia Gallet y soy investigadora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida en México y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y que me interesó mucho la presentación y quería hacer una pregunta específica sobre cómo vinculan el consumo de alcohol con el riesgo de contraer VIH, que es algo que se supone pero nunca se especifica. ¿Se puedes acercar, por favor? Nos han dicho, tanto los mexicanos como los salvadoreños y dominicanos y hondureños, que tomados olvidan a usar protección. Eso no es nada nuevo, pero saben perfectamente bien que hacen cosas debajo de la influencia de alcohol que no van a hacer, y a veces usan como excusa el alcohol. Por ejemplo, teniendo relaciones con otro hombre, pues solamente por el efecto de alcohol, no por ganas ni cercanía ni nada más, solamente por el consumo de alcohol. Fue interesante para nosotros el poco uso de otras drogas. Encontramos muy pocos hombres que han utilizado cocaína, tal vez una o dos que han inyectado en su vida, pero realmente el alcohol juega un rol muy importante en sus países y también en los condados, hasta el grado de que los profesionales de salud nos dijeron que las primeras palabras en inglés que hablan es un six-pack, y después aprenden todo lo demás. El alcohol sigue siendo un rol muy importante en el riesgo, y creo que merece más atención porque estamos enfocando mucho en narcotráfico, en cocaína y inyectores con relación a la transmisión de VIH, y creo que en estas poblaciones, con el consumo de alcohol como número uno, debemos de enfocar más en cómo dirigirnos a esta situación, porque es una norma que traen de sus países, sobre todo la norma de tomar los fines de semana, y no estamos dirigiendo prevención a esta población con relación al alcohol. Creo que había alguna otra pregunta ahí en el Colegio de México. Sí, otra pregunta. ¿Puedo hablar? Soy Carlos Magis de Conacida, Sencida, y quería preguntarle a Michelle si encontró en algo que proteja a los migrantes que esté sucediendo en Estados Unidos que no suceda en sus comunidades de origen. Pues ha notado inmediatamente que hay más información en Estados Unidos, y si tienen contacto con servicios de salud, nos han dicho que siempre encuentran folletos. Los médicos, enfermeras les dan información, sobre todo a las mujeres en servicios de salud reproductiva,
información que no han tenido en México. Además de las normas protectoras que traen con ellos, creo que nos han enseñado más que nada que sienten que aquí hay mucha información sobre VIH-Sida y que tienen muy poca información en sus países, y eso incluye México. Ahora, eso es lo que nos están diciendo, y vienen de partes rurales mayormente de México. Pero la respuesta número uno es que sienten mucho más información aquí y tienen contacto con más experiencia de la epidemia aquí, que les da más miedo y hablan más de protección. Ahora, si lo están utilizando con relaciones con sus parejas es otra cosa, pero parece que con las trabajadoras sexuales exigiendo el uso del condón y la información que tienen sobre VIH-Sida llegando aquí, hay un cambio de recursos en términos de información, y el ambiente que conoce más tiene más experiencia con la epidemia. ¿Alguna otra en el Colegio de México? Pues, sí. Soy Guillermo Paredes, estudiante de posgrado del colegio, y quería preguntar si se ha observado alguna relación entre redes familiares y sociales presentes en el contexto de destino del migrante y el contagio del VIH. Es decir, si el migrante que no tiene acceso a redes sociales es más o menos propenso al contagio. Cuando los hombres migran solos, por supuesto, están en mucho más riesgo, porque juntos acuden a trabajadoras sexuales, y las mujeres, tanto como los hombres, nos han dicho que tienen una vida social muy diferente cuando migran en familia y en pareja. Eso fue lo más llamativo de nuestros datos, que cuando vienen solos tienen un riesgo muy diferente. Y muchas mujeres nos han dicho: yo voy con mi esposo hasta con el perro para protegerme a mí. Y eso fue una cita exacta de una mexicana, porque tenía miedo de que dejando su esposo solo en Nueva York, ella se puede contagiar de SIDA, y eso fue para proteger a ella y a sus hijos. Bien, pasaríamos ahora al Colegio de la Frontera Sur, si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, soy Edith Kaufer, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, y mi pregunta va en torno a los conceptos de riesgo y de vulnerabilidad que se mencionaron en varios momentos de la presentación. ¿Qué se entiende por riesgo, qué se entiende por vulnerabilidad y cómo se relacionan? Es la única pregunta que tenemos aquí en el Ecosur. La percepción de riesgo de parte de los inmigrantes, su percepción mismo de vulnerabilidad, ¿eso es la pregunta? Bueno, dependiendo, lo que quisiera saber es cómo dentro del estudio se utiliza el concepto de riesgo y el concepto de vulnerabilidad y cómo se relacionan, ya que en varios momentos se mencionaron, se utilizaron. Utilizamos el concepto de vulnerabilidad más allá que vulnerabilidad a VIH-Sida. Hablamos de una vulnerabilidad a diferentes aspectos que pueden afectar su vida como inmigrantes, más que nada con la salud, por supuesto, y también con VIH-Sida, pero hay una vulnerabilidad mucho más grande con relación al peligro de violencia, a infección de otras enfermedades, a la nutrición, dependiendo hay muchas familias que comen muy poco porque están, y hombres sobre todo, porque están mandando todo su dinero a su país.
Entonces el concepto de vulnerabilidad que estamos manejando es un poco más grande que el concepto en relación a VIH-Sida. Cuando hablamos de riesgo, básicamente estamos hablando de riesgo de contraer VIH, y por eso el estudio intentó la identificación de diferentes patrones de conducta y creencias, información que influye en crear un riesgo diferente en Estados Unidos. Y si los inmigrantes tienen un concepto de riesgo porque han tenido mucha información sobre Nueva York y el VIH-Sida y saben que o piensan que tienen mucho más peligro en la ciudad de Nueva York, eso sí saben. Pero si este riesgo, este concepto está relacionado realmente con su riesgo, no sabemos, porque estamos tratando de investigar si esta información y su percepción de riesgo influye en esta interacción con su medio ambiente nuevo y de dónde viene. ¿Me explico? Sí, gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Okay. Un elemento importante de la propuesta del estudio es esta cuestión de aculturación como estrategias de aculturación. ¿Podría ahondar un poquito más en ese elemento? Es en el componente del marco teórico. ¿Qué podríamos entender por estrategias de aculturación? Es Rolando, ¿verdad? Ah, sí, perdón, Rolando Tinoco de COSUR. Como marco teórico, estamos utilizando la teoría de Berry, por supuesto, y también estamos utilizando la teoría de Penn Handwerker, que es un antropólogo de la Universidad de Connecticut. Y el concepto del Dr. Handwerker es más dinámico y involucra una estrecha involucración del medio ambiente y comportamiento y cultura. Y eso nos ha guiado porque en esta etapa inicial estamos enfocando no en asimilación y el proceso tradicional que estudiamos en términos de aculturación, pero estamos viendo la interacción del medio ambiente con creencias y comportamiento y lo que traen con ellos en términos de cultura tradicional. Como que los diferentes pueblos donde están viviendo tienen diferentes políticas, recursos, acceso a diferentes trabajos y aceptación de ellos. Hay diferentes situaciones ecológicas que influyen en su adaptación y su aculturación, y nos está dando la oportunidad de ver con diferentes grupos diferentes procesos. También tenemos la oportunidad de documentar cómo el ambiente, cómo el pueblo está cambiando con la nueva migración, porque estamos entrando con este estudio en la etapa inicial de su presencia en algunas de estas comunidades, y nos da, por supuesto, cualitativamente ver la interacción de nuevas poblaciones y el intercambio político y económico con estas poblaciones, y estamos notando diferentes cambios en las estructuras sociales y económicos de estos pueblos para confrontar su problema de inmigrantes. Y eso creo que va a contribuir a este concepto del Dr. Handwerker en su marco teórico, y vamos a trabajar con él para desarrollar más su teoría con relación a la interacción ecológico, dinámico de pueblo y nuevos inmigrantes. Gracias, Michelle.
pasaríamos entonces a Casa Colef. Muy bien, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Sí se escucha. Muy bien. Su servidor es Juan Ortiz, sacerdote católico. Laboramos en la Basílica de Guadalupe y de la Comisión de Pastoral Indígena, aquí en la Ciudad de México o Arquidiócesis de México. Mi pregunta o comentario es cuando se hablaba acerca de la muestra y se hablaba de porcentaje de abortos. Ciertamente la mujer latina o hispana o indígena, como se le quiera llamar, tiene otra cultura muy distinta a la de Estados Unidos, donde se acostumbra ya a legalizar el aborto y acá se ve con más miedo. En la Basílica me toca platicar con muchas mujeres que han tenido una problemática semejante. Ese miedo allá, mi pregunta es porque no tienen qué darles o porque se enfrentan a una cultura distinta a la de su origen? Es decir, miedo a no tener su bebé, o miedo a tener su bebé más bien. Permíteme corregir una impresión que le dio con relación a la diferencia en el número de embarazos en la vida y número de hijos vivos. No preguntamos qué pasó a los embarazos ni a los hijos, porque el estudio, por la cosa de tiempo, confianza y muchas diferentes cosas, la entrevista no enfocó mucho en la salud reproductiva. Y cuando ellas querían hablarnos de pérdidas de hijos, claro que fue una parte muy importante de su entrevista, pero con relación a la pérdida, si fue aborto provocado o aborto espontáneo, nunca preguntamos. Entonces no sabemos. Y una pregunta, no preguntamos una pregunta sobre aborto, entonces no tenemos información de esta población. Muy bien, gracias. Ahora otro aspecto, cuando se hablaba de la problemática en relación al término de comunidad, me parece interesante desde el tema de la ponencia, el cual lo felicito, un trabajo de campo, de realidad muy importante, al titularlo Nuevas Comunidades Hispanas y en riesgo del VIH. Por el término latino e hispano, y que algunos reclamaban, es que nosotros no encajamos, si dicen comunidad hispana no encajamos, si dicen comunidad latina no encajamos. Me parece, en cuanto al término de las nuevas comunidades, no entraría allí una nueva comunidad que es la comunidad indígena, que es, y de hecho platicando aquí con Roxana del sector salud, de la Secretaría de Salud, y me comentan que hicieron tienen un trabajo importante de cómo el indígena, saliendo de su comunidad de origen, por ejemplo, Triqui, Náhuatl, Mazahua, Otomí, en fin, o Mije, se van a los Estados Unidos, es un brinco importante para ellos, pero sin pasar por la lengua española. ¿No será esa una nueva comunidad también? Al momento en que dicen nuevas comunidades hispanas, que también sea esa una comunidad propia, porque me pareció importante que se encontraron con mijes, sobre todo, que proceden desde luego de Oaxaca, y yo creo que ustedes también ahí se encontraban en el campo de estudio, gente que habla el castellano, castillo, español, como ellos le llaman, que hablan perfectamente el inglés y perfectamente su lengua sin hablar el español. Pues usted tiene toda la razón, es una población totalmente diferente y requiere recursos diferentes, atención diferente, y básicamente no hay nada para ellos, no hay nada.
Si no tienen alguien de la familia para interpretar en español y no encuentran a alguien que habla español, sobre todo donde están ahora en Long Island, los mixtecos, no tienen manera de comunicar. Van directamente de la alta mixteca a la baja mixteca a Nueva York. Es un brinco enorme, enorme, y no hay recursos y no hay infraestructura para ayudarles. Hay una organización, seguramente usted lo conoce, que se llama Tepeyac en Nueva York. Es una organización de comunitario de base y creo que es uno de los únicos que está enfrentando esta realidad de poblaciones indígenas. Es muy, muy difícil y esperamos que este estudio va a señalar a los políticos y académicos que realmente necesitamos otros recursos y otro entendimiento de estas poblaciones para poder servirles. Definitivamente le agradezco la atención a este detalle. Muchas gracias. Bien, gracias. Entonces, y ya solamente de los recursos y recomendaciones o posibles soluciones, creo que me parecería importante entrar en contacto con líderes de comunidades indígenas, porque el indígena siempre tiene, desde tiempos prehispánicos, al anciano, que es el que da la palabra, es el que aconseja precisamente a la comunidad, desde que va a comenzar el camino, su peregrinar, hasta que llega a su destino, así como cuando regresan, ya sea a las fiestas patronales o a cualquier otra festividad a su comunidad. Y solamente añadir que cuando se hablaba de esa diferencia cultural de los, digamos, centroamericanos al mexicano, es que el mexicano, cuando le hablamos, no nos ve a los ojos. Es un aspecto cultural de respeto. Siempre el indígena, cuando está hablando a una persona que la conoce por primera vez, que todavía no tiene esa confianza, siempre va a hablar con la mirada o con la cabeza agachada o gacha, con la mirada hacia el piso. Nunca lo va a ver a la cara o a los ojos, por ese signo de respeto, más que decir, es que es una persona que no sabe cómo comunicarse. No, es un signo de respeto. Gracias. Bien, muchas gracias. Tenemos que pasar a las otras salas que todavía están esperando. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿No? Y en Cencida, por favor, en Cencida, ¿tendrán preguntas o comentarios? Sí, agradecer su presentación. Lamentablemente no pudimos recibir la señal a tiempo. Seguimos con interés sus comentarios. No tenemos ninguna pregunta. ¿Sí? Sí, bueno, yo tengo una pregunta para mí. Sí, ¿se puede presentar, por favor? Sí, perdón. Griselda Vargas, del Instituto Nacional de las Mujeres, y tengo dos preguntas muy concretas. Es sobre los términos de latino e hispano. ¿Cómo es que el estudio está contemplando estos como conceptos de la diferenciación entre latino e hispano? Y porque, bueno, en la lámina de problemática de comunidad menciona que estos dos conceptos no concuerdan con ninguna definición funcional de comunidad. Entonces, ¿qué elementos debería de tener una comunidad funcional desde el punto de vista identitario de las personas migrantes, más no geográfico? Y la otra tiene que ver con el consumo de alcohol. No sé si el estudio está contemplando como indicadores. Mencionaste que el consumo de alcohol, que los dominicanos hacen una observación de que los mexicanos practicaban cada 8 días el consumo de alcohol, ¿no? Pero no sé si te entendí bien, o si están tomando como indicador que, bueno, el consumo de alcohol es diferente dependiendo de las comunidades migrantes mexicanas. O sea, el consumo de alcohol, las prácticas culturales son diferentes de un lugar a otro, y no sé si ese es un indicador. Y también saber si ustedes observan un aumento en este consumo. Es todo.
Voy a empezar con su última pregunta. Los diferentes grupos percibieron diferencias en consumo de alcohol, como que no fuimos suficiente tiempo en el campo para observar sus patrones de tomar. Realmente no lo podemos confirmar. Estamos reportando las observaciones de los diferentes grupos, por supuesto con su elemento estereotipado. Pero también tenemos información de diferentes informantes claves, como la policía. Un ejemplo fue una persona de la policía de Long Island nos dijo, mis policías no entienden por qué los mexicanos toman para caer en la calle. No estamos acostumbrados a ver la gente tomando tanto que se caen absolutamente out en la calle. Eso es una forma nueva para nosotros y no sabemos cómo manejarlo, porque cada fin de semana estamos llenando la cárcel con gente así, dormidos en la calle, completamente borrachos, y es un patrón que no conocemos con los dominicanos y los puertorriqueños, claro que hablando de sus comunidades latinos. Y también los diferentes grupos con sus estereotipos están hablando con nosotros de patrones diferentes. Por ejemplo, los dominicanos tomando en una forma muy social, bailando, tomando, pero no tomando solos y no tomando para caer. Y eso fue su descripción de la diferencia entre los patrones de tomar de los mexicanos el fin de semana y sus patrones de tomar. Entonces, la respuesta es que los grupos, diferentes grupos, nos hablaron de diferencias. Que lo podemos confirmar, todavía no. Con relación a los términos latino-hispano, eso es un campo enorme de investigación, un campo político en Estados Unidos muy, muy grande. Y no voy a poder contestar por todo este campo de político de desarrollo de términos, pero en nuestra manera de ver las cosas, para Estados Unidos, hispano cubre todos los países que hablan español. No distinguen entre países. El censo hasta muy recientemente, ustedes saben mejor que yo, utilizó el término hispano para todo el mundo, y ahora a lo menos tenemos diferentes categorías. El término latino, que yo entiendo, tiene mucho más implicación político, y en diferentes partes de Estados Unidos, por supuesto, hay diferentes entendimientos y utilización de estos términos. Lo mencionamos no para entrar en esta discusión política, pero solamente para señalar que, por ejemplo, una organización que quiere donar o quiere invertir dinero en la comunidad hispana, no entiende si esa comunidad tiene la infraestructura para utilizar estos fondos. Y cuando hablan de comunidad hispana, ¿a dónde van los fondos? ¿A dónde van los recursos? ¿Son compatibles de los objetivos de esa comunidad o ese grupo? ¿Hay infraestructura para manejar el desarrollo de la comunidad con estos fondos? Por eso estamos señalando que la definición de comunidad necesita un consenso, más que nada inmediatamente con la idea de desarrollo económico y político. La idea de este estudio fue solamente poner en la mesa la idea de que no se pueden tratar todo el mundo que habla en español en la misma manera, ni esperar que todas las comunidades de migrantes tienen los mismos recursos y red de infraestructura suficiente para manejar cambios y recursos. Y creo que necesita mucho más desarrollo, una interacción internacional, una colaboración internacional para desarrollar esta pregunta mucho más.
pero para nosotros fue algo mucho más concreto para abrir los ojos de mucha gente que lo utilizan sin realmente pensar lo que es una comunidad y lo que significa el término latino y hispano. Por supuesto, el comentario del padre sobre dónde cabe la comunidad indígena es un ejemplo de la falta de entendimiento en Estados Unidos de estos términos. La última intervención de Diana. Sí, gracias, Manuel Ángel. Bueno, yo me sumo a los comentarios de todos de que es un trabajo muy interesante, muy completo, y bueno, el de que nos permite enriquecer un poco más la información, ¿sí? Lo que se da alrededor de un caso de VIH-Sida, ¿qué hay, qué elementos hay alrededor, ¿no? Esto nos permite tener desde luego un análisis más integral, identificar los diferentes componentes que se dan alrededor en un trabajo cualitativo. Mi pregunta, aquí tengo una pregunta, de hacer este comentario y tener una pregunta. Cuando nosotros hacemos trabajo de investigación, bueno, al menos lo que hemos hecho en Guanajuato, es obtener la información que ahora sí que contiene el sistema de vigilancia epidemiológica y que nos permite identificar todos los casos que tenemos en tratamiento con el factor migración en Guanajuato. Y al 2004 más o menos llevábamos 167 casos en septiembre más o menos, por tipo de ocupación, de dónde provienen, nos los enviaron, si tenían seguridad social, de qué edades, son menores de 35 años, coincide, pero ya su municipio de procedencia, tenemos 46 municipios y más o menos un tercio de los municipios ya reportan algún caso, ¿no? Entonces, bueno, es una información cuantitativa, pero lo cualitativo, como que no hemos logrado todavía hacer ese trabajo más profundo, complementarlo con este tipo de investigación que tú has realizado, y esto no nos permite, o bueno, nos da idea de que por dónde hay también que aterrizar otro tipo de información de política pública para atender aquí y allá. Y lo conveniente también es que los trabajos de investigación, o al menos eso hemos aprendido últimamente, es que hay que hacerlos binacionales para poder desarrollar la política aquí y allá, y que sí, que entremos en ambos campos, en México y en Estados Unidos. Y en concreto mi pregunta es, si este trabajo de investigación nos pudiera permitir conocer un poquito más de por ejemplo, concepto de comunidad, pero acá, ¿sí? Si se pudieron identificar algunos elementos que nos dijeran a nosotros, si desde que estaban en Guanajuato o en México, ya ellos identifican que son una comunidad, o que sí se pueden formar comunidades, y para que nosotros fortalecer esas redes sociales y esas organizaciones sociales que se van dando, y desde aquí mantener información y complementar. Si nosotros, si pudieron identificar algunos elementos que dijeran si había cierto grado y en qué sentido de socialización en las comunidades en México, y eso les permite acá, tener algún cambio momentáneo, no estructural, pero sí hay algún tipo de movimiento, digamos, que esté acá o no, para nosotros también acá ver de qué manera podemos trabajar con esas comunidades que se nos están moviendo. Y sobre todo, bueno, si hubo algunos conocimientos, que creo no hubo mucha información sobre conocimientos previos en materia de salud reproductiva, pero hablo del grado de conocimiento, del nivel de conocimiento, también para reforzar acá. Entonces, bueno, ese sería, y a lo mejor les pudiera complementar a ustedes de manera cuantitativa el caso de los mexicanos, información un poco más profunda, pero cuantitativa, del sistema de vigilancia epidemiológica simplificado, sobre todo con de dónde provienen los grupos con los que ustedes trabajan
solamente mexicanos. Y de esa manera, bueno, pues nosotros seguramente tendremos más elementos para reforzar la política en diferentes áreas, con la familia fragmentada, con la comunidad fragmentada, con los jóvenes, con los niños, con las comunidades en México y en Estados Unidos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Creo que lo ideal sería seguir con estudios binacionales con relación a comunidades específicas. Yo sé que la doctora Susan Peek creo que ya tiene 2 estudios que se tratan de comunidad en Estados Unidos y su comunidad en México, y está comparando procesos de migración y información sobre salud, comportamiento, creencias y cambio cultural entre la comunidad en Estados Unidos y el pueblo en México. No me acuerdo de los estados, pero podemos conseguir la información de ella. Seguir con este plan de estudio binacional sería fabuloso. Para nosotros el obstáculo, por supuesto, es que la falta de documentación nos da problemas en desarrollar recursos y no estudios, porque eso no es un obstáculo, pero en la aplicación de nuevos conocimientos en Estados Unidos siempre tenemos el problema de una comunidad no documentada. Pero la idea de seguir con estudios binacionales me fascina, y espero que podamos seguir hablando de eso. Hay una conexión constante entre la comunidad en Nueva York y la comunidad en Oaxaca o Michoacán o lo que sea. Están llamando por teléfono todo el tiempo, los chismes van más rápido que los aviones, por supuesto. Toda la gente está consciente del hecho de que lo que hacen en su nuevo lugar en Nueva York, si hay más gente de su pueblo, va directamente a su pueblo. Si tiene otra mujer, la esposa lo sabe inmediatamente. Entonces podemos aprovechar de esta cadena de chismes y comunicación también para el estudio. No lo hemos hecho todavía, pero tal vez nos da una nueva manera de colaborar utilizando esta información tradicional, caminos de comunicación, en desarrollando nuestro estudio binacional. Pero le agradezco mucho el comentario y creo que es la manera de seguir. Gracias por el tiempo. Mi comentario es sobre se mencionó el acceso de recursos y la barrera del lenguaje. Alguna vez escuché a la licenciada Barbara Strickland sobre la presentación del derecho en los 2 países, un derecho comparativo. Mencionó que una persona de Oaxaca se alegaba en la corte norteamericana cargo sobre molestia sexual, no sé cómo, no era sobre molestia sexual a una menor. El acusado, por ley se le debe proveer un intérprete, 2 intérpretes en español, y no entendía español. Entonces, ¿qué lengua hablaba él? Pues hablaba una lengua regional de Oaxaca, no lo sé. Entonces el juez dijo, pues tráiganme una intérprete de donde sea. Tuvieron que importar o exportar una intérprete. Lo curioso es que al final, cuando llegó, finalmente se tardó un tiempo, cuando llegó la intérprete, la migra había agarrado a este acusado. Pero yo pensé, si en un área de un nivel tan importante para los americanos, que es el área legal, no hay estos recursos, máxime en otras áreas, como presentó la investigadora. Gracias. Eso se me acordó de algo muy importante, hablando de riesgos de VIH-Sida. Muchas de las mujeres que están trabajando en fábricas y en tiendas nos han dicho que hay abuso sexual por parte de su patrón y que no tienen recursos legales para protegerse, y creo que es otro punto que tenemos que tomar en cuenta, muy importante.
Bien, pues muchas gracias a Michelle y gracias a todos los que intervinieron para hacer de la presentación un elemento de discusión que seguramente va a enriquecer los resultados del trabajo, la continuación y sobre todo estas perspectivas de nuevas vetas de trabajo, sobre todo esto que planteó Diana de la posibilidad de un trabajo binacional, que creo que es sumamente importante en la medida en que va a articular el trabajo en los dos ámbitos, tratándose de comunidades que siguen, que no solo tienen una relación de origen con otros espacios, otros territorios, sino que además es una relación que está continuamente alimentada por la vía de los vínculos familiares, por los movimientos de retorno, en fin, por una gran cantidad de vínculos que es necesario tomar en cuenta para no solo la investigación como generación de conocimiento, sino sobre todo con estos propósitos de aplicación, de intervención y de prevención. Pues muchas gracias otra vez, Michelle, y quiero aprovechar antes de hacer el receso para anunciarles que finalmente tenemos en nuestras manos el primer volumen de las memorias del seminario, que contiene trabajos de la primera etapa, de los primeros 2 ciclos del seminario, y que en pocos días ya va a estar a la venta para los que estén interesados. Comentarles que el segundo volumen también ya está prácticamente armado y por entrar a proceso de edición, y esperemos que esté también editado en mucho menos tiempo que el que tomó este primer volumen, y dentro de poco haremos la convocatoria también para empezar a armar el